Ahí va. Lo subo a teoría entonces. Sí, acá no Sí, sé yo qué día, después pero la creo comparto que el día es ahora. en la página del Info, Ah, la que usamos buenísimo. Sí, nosotras. genial. Dale. Sí, sí. Viste que igual a mí me cuesta eso, mis estudiantes me han enseñado un montón, nos reíamos los primeros. Estás grabando igual, ¿eh? Ah, bueno. Esta idea de que lo normal es que una pareja sea un varón, una mujer, y que tengan que se casen y que tengan hijos, y si tenés un varón y una mujer es mejor, porque sería como la familia modelo perfecta. De hecho, todavía se sigue usando un concepto que es horrible y erróneo, que es, por ejemplo, el de familias ensambladas. ¿Qué familias ensambladas? Por favor, ¿cómo van a decir familias ensambladas? O sea, las familias son los que nos elegimos para nuclearnos y en lazos permanentes de la vida, digamos. No tiene que ser necesariamente biológico y no tiene que ver con el género, ¿no? Entonces Foucault lo que va a decir es que los modos del ejercicio de la sexualidad se constituyen a partir de una matriz cristiana que sobrevive en la modernidad, ¿no? Sería como más largo de explicar, pero hay una cosa que es súper interesante. Entonces él se va a estudiar a los griegos. Dice, bueno, ¿cómo ejercían la sexualidad los griegos? Entonces, por ejemplo, para los griegos, en la antigüedad clásica, él va a explicar que en el tomo 2 de Historia de la Sexualidad, en el uso de los placeres, que por ejemplo lo importante no era con quién vos ejercías la sexualidad. Un ciudadano griego, que por supuesto eran varones, ¿no? Y eran pocos, que la mayoría eran esclavos, tenía obligaciones maritales de tener una relación sexual semanal con su mujer, con su esposa, y después tenía relaciones sexuales con sus discípulos, pero no con todos los discípulos, con los elegidos, que eran varones. Entonces, el problema mujeres, el problema era la administración del tiempo. Entonces, un ciudadano griego debía demostrar que podía controlarse a sí mismo. Foucault dice, gobernarse a sí mismo para poder gobernar la vida de los otros. ¿Cómo se gobernaba a sí mismo? Organizando su vida. Esto quiere decir, no se podía pasar todo el día teniendo relaciones sexuales, no se podía pasar todo el día haciendo gimnasia, no se podía pasar todo el día trabajando, no se podía pasar todo el día comiendo. Como que había una administración de la vida que tenía que ver con las cantidades de tiempo y de energía destinadas a la comida, al descanso, a la gimnasia, a la sexualidad, al trabajo, a la oratoria, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que los problemas de los griegos que tienen que ver con el cuidado de sí, esto que después Foucault desarrolla con la idea de cuidado de sí, cuidado de la vida de uno mismo, en donde el cuerpo ocupa un papel central, no tienen los problemas que tenemos nosotros hoy de preguntarnos cómo ejerce la sexualidad la gente. Eso no era un problema de los griegos. El problema de los griegos era cuánto tiempo le iban a destinar al ejercicio de la sexualidad. Entonces él muestra con su investigación que el ejercicio de la sexualidad tiene que ver con normas que se establecieron a partir de determinadas matrices en los que se fundó los estados modernos, la modernidad tal cual la conocemos. Y si bien hoy estas formas de ejercer la sexualidad están en disputas, hay grupos contrahegemónicos, bueno, toda la teoría queer, el feminismo, bueno, podemos hablar de esto también, Marcela, cuando quieras, nos juntamos y charlamos. Lo que sigue sucediendo es que todo el tiempo hay que mostrar que eso no es anormal. Y de hecho hay políticos de nuestro país, contemporáneos, por ejemplo, que siguen diciendo que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Foucault lo que va a hacer, él investiga a todos los que, como los que están afuera de lo normal. Estudia los locos, estudia a los presos, estudia la infancia, Las minorías, digamos. estudia, Las minorías, digamos. estudia las minorías, pero que esas que no las investigaba nadie. ¿Qué estudia la historia? Presidentes. Ay, qué bien. Claro. Foucault te investiga las recurrencias y no lo que él llama las Se está cortando. armas
dos categorías tradicionales, estudia las continuidades. ¿Cómo? Y él lo que hace es estudiar las discontinuidades. Y dice que esa idea de normal y anormal es una idea inventada. Porque ahí lo que aparece, que es muy interesante, que Foucault retoma de Nietzsche, es que él dice que el conocimiento es una invención. Las formas de pensar, que la pregunta de Foucault es, ¿cómo pensamos lo que pensamos sobre las cosas? ¿Cómo nosotros hoy pensamos que la sexualidad no es un problema? ¿Por qué? Porque somos de una generación en donde esto está altamente discutido, donde si alguien tiene, qué sé yo, una hermana que es homosexual, no se va a espantar, qué sé yo, de última, mi mamá llorará porque sigue yendo a la iglesia, pero bueno, digo, nuestra generación, ustedes que son mucho más jóvenes incluso, ya son parte de una generación que, aunque elijan ser, bueno, las formas de ejercicio de sexualidad contrahegemónica, si querés, discuten por ejemplo, a los heterosexuales como que son heteronormados, como que no pueden salir de la norma heterosexual. Y en realidad lo que es interesante hoy es que uno, si estudia o si está formado, si tiene amplitud mental, puede elegir los modos en los que ejerce su sexualidad. Pero sería lindo llegar a un modo de sociedad donde el modo de ejercer mi sexualidad no fuera un tema, que yo tuviera que ir a contarlo. ¿A mí qué me importa cómo ejerce la sexualidad Pablo si en realidad Pablo está enseñando matemática o está enseñando educación física? ¿Por qué tiene que hacer una confesión? Bueno, ahí hay otro tema que Foucault desarrolla en la historia de la psiquiatría, bueno, que es otra investigación que él hace, que dice que en la modernidad se pasa ¿vieron? No sé si alguno de ustedes es católico, o conocen la cuestión del catolicismo, que vas, te confesás con el cura, le contás tu vida, cómo hacer para salvar tu alma, ¿no? Más o menos así. Sí. Bueno, rezá tantos Padres Nuestros, y en otras religiones igual, ¿no? Bueno, la modernidad, lo que va a decir Foucault es que la psicología y la psiquiatría reemplaza al sacerdote. Entonces vos vas al psicólogo y le contás tu vida. Vas al médico y le contás tu vida. Vos vas porque te duele la panza, el médico te mira y te dice, ay, pero a vos te pasa algo. Y vos le decís, ay, me separé, no sabés, porque no me quería, me traicionó. ¿Qué le importa al señor? No le cuenten nada, salvo que él le quiera contar a ustedes. Entonces ahí sí, ¿viste? Claro. ¿Por qué le tengo que ir a confesar al médico lo que me pasa? Mire, me duele la panza, punto. Punto. No hay nada que analizar acá. Entonces, bueno, ahí Foucault hace una investigación de cómo se construye en la modernidad una idea de que se da continuidad a esa matriz religiosa, ya no tanto en la iglesia. Entonces vos vas y le contás, y te recomiendan, ¿no? Y viste que están los que te dicen, no, a mí me dijo el psicólogo que yo haga esto. Y lo ponen en práctica. No me diga que nadie les dijo eso en su vida, por favor. Bueno, esas son las formas de gobernar la vida de la gente en la modernidad, a través de los discursos, por ejemplo, de la salud. Eso lo estudia Foucault. Es súper interesante, ¿eh? Es súper interesante porque cuando uno lo lee, entiende determinadas matrices, ojo que habla alguien que se psicoanaliza de los 20 años, digo, obviamente, como corresponde. Pero cuando lo lees, como que revisás algunas formas de actuar que tenés como organizadas, naturalizadas, y decís, bueno, pero esto no podrá ser de otra manera. Es una pregunta, ¿esto no podrá ser de otra manera? Esa es la pregunta siempre de Foucault. Esto que yo hago, este modo en que organizo mi vida, ¿no podrá ser de otra manera? Entonces ahí él, en su tercer momento, que podemos charlar también cuando quieran, él desarrolla la idea de pensar la propia vida, dice, como una obra de arte a ser creada. Un poco retomando esa idea de qué hago yo con lo que hicieron de mí, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo con esta vida?
bueno, una opción es resignarse, decir, bueno, listo, a mí me fue mal, yo nací acá, ¿viste? No puedo hacer nada, tengo problemas para estudiar. Y otra cosa, bueno, está la gente que decide hacer algo de su vida, ¿no? Decide hacer algo distinto, incluso gente que decide hacer cosas distintas a las historias familiares, ¿no? Capaz que algunos de ustedes son primera generación de estudiantes de nivel superior. Y bueno, y está buenísimo, y eso no quiere decir dejar de querer a la familia, quiere decir, bueno, yo voy a hacer, esa frase es buenísima, hacer de mí una obra de arte a ser creada. ¿Qué puedo hacer conmigo? Por supuesto con lo que tengo también, ¿no? Porque bueno, hay realidades que nos exceden, digo, perdí el trabajo, se me rompe la computadora, no tengo clases, digo, nos pasan un montón de cosas, no es que no nos pasan cosas. Bueno, ¿qué hago yo con eso? ¿No? ¿Qué hago yo con eso? Esa es la pregunta de Foucault. Pero bueno, para saber qué hago yo con eso, lo que tengo que hacer es entender el tiempo en el que vivo. Si yo no entiendo cómo se crean las verdades en el tiempo en el que vivo, quién tiene el poder de decir la verdad para todo el mundo, así como antes lo tenía la Iglesia, que la religión operaba como organizadora de la verdad. La verdad viene de la mano del discurso de la ciencia. Y bueno, y entonces si la ciencia dice que hay que hacer esto, ¿no? Está bien, estamos en una situación súper excepcional, digo, creo que todos nosotros cuando digan hay una vacuna vamos a salir corriendo a vacunarnos, pero el tema es cómo opera el discurso de la ciencia como discurso verdadero, y entonces todos nos convencemos que eso es así, que eso no puede ser de otra manera. Sin embargo, los discursos siguen, por ejemplo, toda la discusión de, no sé si, bueno, ustedes deben conocer, toda la discusión de la legalización del aborto. ¿Qué es esa discusión? ¿Qué se discute ahí? Les pregunto. Así, con libertad. ¿Qué suponen ustedes que se está discutiendo con la legalización del aborto? Se discute en torno a una decisión que puede tener una persona con respecto a su propio cuerpo. La vida. Sí. ¿Qué más se discute? Creo que se discute lo que está bien y lo que está mal. Soy Laura. Sí, creo que Laura fue. Sí. Claro. Es una discusión. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿No? Una vida, dos vidas. Sí, y también una educación, ¿no? En realidad lo que es de fondo de una es formación. Perdón. como una formación. Sería una educación en base a todo, para que funcione todo un sistema. Yo creo que tiene que haber una educación para que después se desarrolle a la práctica, porque no podemos empezar con la práctica si no hay una educación. O como nosotros estamos haciendo esto, nos estamos formando para que después llevarlo a la práctica. No tienen que empezar por la práctica y no la educación, porque si no, el sistema va a colapsar o va a pasar un montón de cosas que no sabemos si realmente vamos a la práctica, pero no sabemos lo teórico. Y yo estaba pensando, lo de Foucault es muy, muy real lo que está pasando, ¿no? Pasaron más de 50 años y sigue vigente, ¿no? O como un montón de cosas, ¿no? Yo yo admito, soy católico, pero estoy en contra de la iglesia institución. Como institución estoy mal, está pésimo lo que está haciendo, pero al mismo tiempo creo en un montón de cosas, pero también yo trato de separar, y esa lamentablemente no se separa tanto iglesia como institución y iglesia como, no sé, yo trabajo, hago recreación con chicos, y yo prefiero darle valores de la vida que son parecidos a la iglesia, pero no como iglesia, como institución. Y entonces hay que enseñar a los pibes los valores y inculcar un ¿Cuáles poco son de los religión. valores? ¿Quién arma los valores, Pablo? Y yo creo que uno mismo, de cómo fue educado, y la sociedad misma. Yo creo que es una retroalimentación de ambas partes. Porque yo capaz puedo enseñar el sábado en un juego los valores de no insultarse, pero después salen a la calle y la sociedad está
no sé, pasan en rojo el auto y lo vas a putear, o lo va a putear, o son un montón de cosas, una retroalimentación continua. Porque si yo digo una cosa y después hago otra cosa, o yo le digo a los chicos, no fumen, no se porreen, nada, pero después el profesor a la vuelta se está fumando un porro, o se está yendo a la otra clase fumando un porro y lo ven los pibes, yo creo que es una contradicción continua. Entonces, si hay una retroalimentación de lo que digo y hago, ahí es lo que yo apunto. Lo que pasa que en la teoría de Foucault, estos valores que vos traes y que los desarrollás muy bien, Pablo, son una invención. O sea, hay un grupo de personas que deciden lo que está bien y lo que está mal. El problema de la discusión de la legalización del aborto, ¿saben cuál es la discusión de fondo? Si va a ser legal o no va a ser legal, porque la gente aborta igual. Entonces, ¿cuál es la discusión de la legalidad? La discusión de la legalidad es que si mi hija queda embarazada y quiere abortar, y yo tengo plata para pagar un buen aborto, lo va a hacer en una buena clínica. Ahora, si yo no tengo plata para pagar un buen aborto, va a abortar de una manera clandestina, y va a abortar, siempre clandestina, disculpen, va a abortar de una manera absolutamente peor, en la que además va a poner en riesgo su propia vida. Digo, el aborto existe, no es que no existe. Es como la marihuana, existe, sí, qué sé yo, ¿a vos te gusta la marihuana? No, a mí no me gusta la marihuana, pero no voy a decir que no existe. O sea, una cosa es esto que dice Pablo, que es lo que nos parece que está bien y qué es lo que nos parece que está mal individualmente, y otra cosa es cómo organizar una sociedad. Entonces, si se legaliza el aborto, ¿salimos todas a abortar? No, no vamos a salir todas a abortar. No vamos a salir a abortar. Es más, los países que tienen el aborto legal tienen menos índices de aborto, porque tienen, lo que dijo Pablo, mejor educación. Porque en realidad lo que hay que hacer es que no se llegue a la necesidad de abortar. Eso es lo que hay que hacer. Digo, creo que en eso estaríamos de acuerdo todos, todas las posiciones. No creo que nadie discuta esa idea de que lo ideal sería que nadie tenga que cursar un embarazo no deseado. Eso sería lo ideal. ¿Y cómo es eso? A través de la educación. Eso es a través de la educación. Pero también es real que si una piba de clase media, porque su mamá o su papá o alguien le puede pagar un aborto en una clínica, y con lo cual las condiciones de abortar son buenas en el sentido sanitario, ¿por qué una piba que es pobre no puede acceder a las mismas condiciones que la otra piba? Por plata. ¿Me siguen? Entonces, las desigualdades se acrecientan ¿por qué? Por dinero. Porque finalmente a lo que es ilegal, todo el mundo puede acceder, el tema es las condiciones en las que accede. Yo soy re cruenta para decirlo. Digo, ojalá ninguna de mis hijas tenga que abortar, ojalá no nos pase, ojalá ninguno de ustedes pase por una situación así, que debe ser tremenda. Ahora, lo que es real es que cuando se discute, por ejemplo, digo lo del aborto porque justo es algo como muy exagerado, ¿no? Como un ejemplo, nada más, por favor. Pero fíjense que lo que se discute ahí es incluso el derecho a yo decido sobre mi cuerpo, que es una discusión muy interesante que ahora viene del grupo de, si se quieren, de las nuevas tendencias feministas, no tan nuevas, en donde las mujeres empezamos a decir yo decido sobre qué hago con mi cuerpo, ¿no? Y ahí hay como una reestructuración de la sociedad, no hay que ser feminista para pensar diferente. Foucault diría, cuando le preguntan, ¿cómo usted puede mostrar que hizo una investigación? Y él dice, yo muestro que hice una investigación porque logré pensar algo que antes no había pensado. Cuando yo logro pensar diferente, esa es la genialidad de Foucault, cómo yo logro convertirme en una persona distinta a la que era, cambiar lo que pienso. ¿Por qué no? Bueno, no lo sabía, no se me ocurría, no lo había visto, no era una posibilidad, y Foucault dice, bueno, cuando uno hace una investigación sobre un tema, logra eso, logra pensar algo que antes no se le había ocurrido pensar. Y entonces
a mí, por ejemplo, me pasó que cuando apareció toda esta discusión de la legalización del aborto, yo me acordé que en mi juventud muchas personas cercanas a mí abortaron varias veces y en condiciones difíciles, traumáticas, etcétera. Yo tuve la suerte de no tener que pasar por esa situación, pero bueno, tuve acceso a educación sexual integral, aún en esa época. Y entonces ahí yo tomé una posición, digo, bueno, todos tenemos derecho a tener una educación, eso es lo primero, y tenemos derecho a decidir, ¿no? Pero bueno, ahí lo que se juega es lo que trae Pablo re bien, la cuestión de la moral, si está bien o está mal. Foucault te va a decir, la idea de bien y mal es una construcción. Lo que para algunas sociedades está bien, para otras está mal. Imagínense nosotros hacer la vida de los griegos. Entonces Cristian tiene una esposa, y después tiene los discípulos, entonces tiene sexo con la esposa, con los discípulos, con el vecino y con el verdulero, porque al verdulero también le quiere transmitir su saber. Imagínense lo que dirían. En cambio, para los griegos era re normal, ¿no? Entonces, a veces está bueno ver otras formas, ¿no? De otras sociedades, otros tiempos, para ver cómo yo llego a pensar lo que pienso. Sobre todo ustedes que van a ser educadores. ¿Por qué? Porque lo importante cuando uno es educador es intentar, por supuesto, transmitir un saber, pero intentar que mis modos de pensar no presionen al otro al punto de que tenga que pensar igual que yo. No. Eso sería como horrible, convencer al otro que tiene que pensar igual que yo. Eso sería tremendo. Ojalá un maestro, una maestra pueda lograr que la otra persona piense, y aunque piense diferente que yo, que sepa por qué está pensando lo que piensa. No que sea porque lo escuchó tantas veces que lo convencieron. Eso sería como interesante, ¿o no, Marce? Sí, Freire. A ver, creo que lo hemos trabajado a partir del pensamiento crítico para transformar la sociedad desde la perspectiva de Freire, digo, para relacionar con cuestiones que ya hemos, y que seguramente el grupo de Instituto el 9 también lo haya trabajado en otros espacios, pues en tercer año. Nosotros estamos en primero, pero bueno, ellos en tercero seguramente ya transitaron sobre estos recorridos. Sí, supongo que sí. Sí. ¿Quién más? ¿Qué les parece todas estas locuras? Dicen, esta señora está loca, las cosas que viene a traer en una clase. Norma pone play y arranca. Me Escucho encanta. a vos y parece que Foucault fuera fácil de entender. ¿Viste? A mí me pasa exactamente lo mismo. Y te juro que- Aparte, ¿cómo lo cuenta? Sí, Como que con la está pasión. buenísimo, sí. Sí, nos vamos todos a ver a Foucault, olvídense. Me leí muchísimas veces a Foucault y siempre lo odié, y ahora nada, me está gustando más porque lo entiendo cuando te escucho a vos. Eso, Bueno, gracias. ¿lo entendés? Bueno, en una época dirigí un proyecto de investigación sobre una parte de la obra de Foucault y la relación entre el poder y el cuerpo y el saber, y bueno, qué pasaba ahí con el tema de los usos del cuerpo, sobre todo el tema de las prácticas corporales, que es mi gran tema de investigación, y después me la pasé dando seminarios sobre la obra de Foucault, o sea, nunca pensé que me iba a dedicar a eso, pero sí, me puse a estudiar y terminé haciendo así una cosa un amateur de conversaciones con Foucault, y sacamos algún libro, hicimos algunas cosas interesantes con algunos equipos de filosofía, de historia también. A mí me encanta trabajar de manera interdisciplinaria, y si quieren, no sé, por ahí podemos hacer, no sé, dentro de 15 días, si quieren les podemos charlar un poquito. A mí me gustaría empezar a charlar un poquito más en serio sobre algunas cuestiones de lo que está pasando en la actualidad con el tema del cuerpo, saber lo que piensan ellos y ellas respecto de las libertades corporales, cómo todo el tiempo escuchamos discursos, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto está bien, todo el tiempo escuchamos, ¿no? En todos lados. No tenés que prender la tele, hablas con alguien por WhatsApp y ya te tira, o ya te das cuenta casi de qué lado de la grieta está, ¿viste? Che,
¿Y ahora qué onda? Te preguntan. ¿Para dónde te rumbeás? ¿No? ¿Y ahora qué onda? Sí, claro, claro, exactamente. Pero bueno, me parece que hay algo que es importantísimo, que además también acá aparece la idea del maestro, porque el maestro también, Emma va a querer comer, Marcela. El maestro también a veces toma ese lugar en la que toma al estudiante como alguien que está por debajo, digamos, él es superior, y entonces si por ejemplo un niño llega triste a la escuela, ¿qué hace el maestro? Lo interroga, lo interroga. ¿Por qué? ¿Por qué el niño me tiene que decir a mí sobre su vida personal, privada, si yo no estoy dispuesta a hablar de la mía? ¿Con qué derecho yo le hago un interrogatorio sobre la vida privada si él va a la escuela a estudiar? Va a la escuela a ser parte de la formación ciudadana. Hay cosas de la vida íntima que no es necesario explorar. Seamos respetuosos, digo, cuando uno piensa respetemos la vida, respetemos al otro, respetar la vida del otro sería también respetar la propia intimidad del otro, aunque el otro sea menor de edad. Porque vieron que hay una relación ahí, ¿no? Entonces el pibe está triste y la maestra, el maestro le pregunta, bueno, pero ¿qué te pasa? Bueno, y entre los de educación física es re común escuchar que los profesores a veces dicen, no, a mí me cuentan todo. No, no, hagan educación física, no hablen de la vida de la persona, por favor. Salvo que la persona le pase alguna situación particular, la derivarán con quien sea. Pero ustedes no, ustedes son de educación física o son maestras, no es la especialidad interrogar gente, porque si no al final repetimos las mismas prácticas que le criticamos a otros. ¿Vieron cuando se critica, por ejemplo, a la policía? Dicen, no, los policías te interrogan. Y pero los maestros también. Ah, no, ¿con quién vivís? Ah, te separaste. Ah, tu papá tiene otra novia. Claro, con razón, estás triste. Y vas a llorar, le dice la maestra. No, capaz que el pibe que los padres se separaron le hizo bárbaro, porque vivía en un caos y entonces ahora está tranquilo y la vida es más interesante y lo dejan en paz. ¿Pero por qué? Porque nosotros armamos como una matriz. Ay, los papás se separaron, él está deprimido. Ay, ahora se va a angustiar, ahora llora. El papá tiene un novio. El papá ahora es homosexual. Bueno, va. Si el pibe fue a la escuela, la pregunta es, ¿sabe educación física, sabe matemáticas, sabe lengua? Digo, salvo que alguien tenga una crisis que necesite una asistencia médica. Pero cuando primero, nos metemos en la intimidad de la gente, error. Segundo, no desarrollamos el contenido. Digo, cada vez que yo me pongo a hablar con alguien sobre su propia vida, primero, estoy invadiendo su vida propia, su intimidad, y segundo, no estoy enseñando. Diría Foucault. Foucault llegaba a las clases del Collège de France, digo esto y cerramos si querés, Marce. Y en el Collège de France es una institución de nivel superior donde la gente va a escuchar las clases porque quiere, no va a escuchar las clases porque tiene que aprender y tomar examen y dar una nota. Va porque quiere escuchar al maestro que va a ir a hablar. Tienen 10 meses para hacer investigación y 2 meses para exponerla. Entonces dicen, hay unos autores que hablan de Foucault, dice, Foucault llega rápido, se pone atrás de un escritorio, prenden las luces, la gente se acerca y pone los grabadores, bueno, en esa época se usaban los cassettes, hace más de 30 años que se murió Foucault, y se van al auditorio. El auditorio se llena, Foucault habla rápido, tiene muy poco tiempo para contar toda la investigación que realizó en los 10 meses, tiene 2 meses solamente para contar todo lo que hizo. Entonces Foucault no le pregunta a la gente si está angustiada. Foucault, la gente va a escuchar la investigación que él hizo. Entonces, ¿qué hace? Le cuenta su investigación. Entonces, me parece que hay una cosa que es súper interesante para aprender, no porque queramos dar una clase como las que daba Foucault, porque no podríamos, por lo menos yo no podría, capaz que ustedes sí,
sino para aprender que cuando uno se reúne en la clase es para relacionarse en función de un saber que se tramita en esa clase. No se reúne para ninguna otra cosa. No nos reunimos para hablar de la vida privada, no nos reunimos para ver quién es más joven, quién es más viejo, quién tiene novia, quién no tiene novia, si soy homosexual o si soy lesbiana. No, nos reunimos para hablar del saber que se tramita en ese espacio curricular. Y si yo no hablo de ese saber, lo que estoy haciendo una estafa a la gente que fue a esa aula a escuchar el saber que yo le voy a transmitir. Entonces me parece que hay una discusión muy interesante que puede venir de la mano de Foucault y otros autores y otras autoras, que tiene que ver con que la escuela es una institución donde nosotros vamos porque ahí nos reunimos a compartir un saber. ¿Se acuerdan de esa tríada didáctica? El maestro, el estudiante, el saber. Bueno, yo pondría el estudiante, el otro estudiante, el otro estudiante, el saber, el maestro por ahí, ¿no? Porque todos aprendemos de mucha gente, no solo del maestro. Pero si aunque sea yo logro que ustedes a partir de hoy se vayan pensando, jamás interrogaré a un niño, yo me voy feliz. No sé vos, Marcela. Estoy pensando que ahí estás interpelando un montón un posicionamiento porque ¿qué hacemos con las emociones que se dice que hay que poner en el aula y que hay que sacarlas y trabajarlas? Que está como tan presente hoy en día, ¿no? A mí me llamo por ese lado justamente, no voy al hecho de que uno le tiene que preguntar, como justamente dice Norma, el hecho de que, ¿qué te pasa? Contame qué te pasa. Pero justo esto es un punto que vamos a tocar respecto a la expresión corporal. Yo creo que quizás sin hacer la pregunta exacta de qué te pasa, voy a necesitar que él o la alumna pueda expresar de cierto modo para también yo poder bajar esa información que necesito respecto a la expresión del cuerpo que voy a necesitar en la actividad X que le ponga. Si a mí viene vamos a hablar más de la etapa quizás adolescente, que es la que por ahí lo expresa con enojo, con un poco más resaltado que en otras edades. Viene un adolescente con un estado de ánimo caído, bajo, tuvo un problema familiar, no le voy a preguntar exactamente cuál es el problema familiar, porque justamente no me interesa, no tengo que meterme en realidad en su problema personal, pero sí voy a necesitar que ese adolescente tenga una expresión para que pueda hacer las actividades justamente en este caso, que muestra emociones, que muestra, no sé, una opinión para que pueda hacer el juego o la didáctica, la práctica, la actividad, lo que fuese que vamos a hacer de otro punto, que yo creo que sí coincido en que uno no tiene que hacer la pregunta exacta de qué te pasa, pero voy a necesitar quizás influir un poco en lo que es suficiente para que él o ella pueda expresarse, que es justamente lo que queremos, expresarse con el cuerpo para que pueda hacer las cosas. Creo, pienso. Pero esto que decís también abre la mente, abre mi pensamiento el hecho de que sí, no me tengo que meter, porque yo tampoco voy a ir a decir mis problemas en el trabajo, en ningún trabajo. Pero es como que creo que se necesita que el alumno pueda expresar de cierto modo. No sé si me expliqué. Gracias, Laura. Sí, gracias. A mí me parece que necesitamos 2 Zoom más después de la intervención de Laura, pero los podemos hacer en 15 días si Pero quieren. podemos hacer, sí, por supuesto. Sí, es muy buena la intervención que hace Laura. Laura, perdón, recordame, vos... Se me apaga, Martina, ¿me podés coach enchufar? ontológica o algo por el estilo, ¿Me tenías podés esa enchufar? Se me rama, apaga. ¿no? O me estoy equivocando, no me acuerdo. Había alguien que era coach. No, coach. No, Pero bueno. por ejemplo, más que más porque en mi trabajo, las veces que tuvimos que hacer, yo trabajo para capacitación en comercio, y hay muchas cosas que tuvimos actividades en las que justamente influyen, no sé, juegos didácticos, cosas de todas las edades, o sea, estamos hablando de trabajos comerciales, todas las edades en las que dicen, hay que prestar atención a esta expresión, ¿por qué? Porque también entra la parte psicológica para poder conocer a la persona, a ver cómo va a realizar tal actividad, solamente por ver un detalle psicológico, un detalle de cómo reaccionó a tal cosa.
yo creo que por ahí de cierto modo conocemos a la persona, qué está dispuesta a hacer o qué no, supongo. Por ahí entro por ese tema, de cómo conocer al alumno sin tener que preguntarle cómo está tu mamá, cómo está tu papá. Ujú. Bueno, tenemos un montón más para charlar. Se nos desconectó Norma. Perdimos a Norma. Sí, la perdimos. No, ahí viene. Se cambió. Gracias, Laura. Se me apagó Se te apagó la máquina y entraste por el celu, una genia. Sí. Bueno, nos queda 1 minuto 16, no vamos a llegar a mucho más. Son las 9:30 de la noche, yo tengo a mi hija y tengo pijamada hoy en mi casa, así que tengo a mi hija y una amiga, tengo que ir a cocinar sí o sí. Vamos a cortar acá. Quedamos pendientes, Norma, vamos a volver a hacer otro encuentro para seguir conversando sobre, Está bueno, temáticas nosotros... que surgieron, ¿sí? Y bueno, y en relación a la teoría queer, y por ahí también estaría bueno si pudiéramos compartir esas temáticas que sé que las manejas también muy bien. Así que tenemos una cita programada para prontamente. Perfecto, bueno, gracias. perfecto. ¿Sí? Gracias, Norma. Gracias a Sí. ustedes y Una espero genia. que haya servido, que nada. Después, Ronald, en la primera parte, Marcela explicó cómo hacer la infografía, voy a subir el video. Perfecto. Nosotras ya estamos más allá del bien y del mal. Al principio nos daba no sé qué subir los videos. Ahora subimos todo. Se nos va a cortar, perdón. Mil gracias a Bueno. todos y a todas por el tiempo. Norma, una genia, te Gracias. adoro, lo sabés. Gracias. Chao, chao, saludos. Se nos Chao. corta.